Somos Otros Entregables Podcast, dos arquitectas que difundimos lo raro, lo diferente y lo invisible del quehacer arquitectónico. Cuestiona con nosotras las prácticas tradicionales de la arquitectura y ampliamos la perspectiva más allá de planos y maquetas. Sé parte de la conversación en Otros Entregables Podcast. Hola, bienvenidos a este primer capítulo de nuestra serie Asuntos Impostergables. Durante la conversación que están por escuchar tendrán más información al respecto y también sobre la temática en particular de la que trata este capítulo, que es sobre paradigmas de la sustentabilidad en la arquitectura. Pero estoy adelantándome a la conversación solo para dar un anuncio inicial, y es que este capítulo se enmarca en una serie de eventos que estaremos realizando próximamente, donde el primero ya tiene fecha y lugar para que puedan ir agendándolo y nos puedan acompañar ese día. Será un encuentro sobre esta temática de sustentabilidad y tendrá lugar en Espacio Oceania, que está ubicado en la calle Rey Maxtla, número 188, en la alcaldía Azcapotzalco, y será realizado el día sábado 30 de noviembre a las 12 horas. Pero de todas maneras les invito a continuar escuchando el capítulo para que tengan más información y esperamos que lo disfruten. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Otros Entregables Podcast. En esta ocasión el capítulo es el primero ya que tenemos en esta serie que inició como convocatoria de esta segunda temporada, que iba con la temática de asuntos impostergables. Recibimos bastantes recomendaciones correos en general sobre qué temas les parecían que eran necesarios de abordar en el podcast. Entonces nosotras durante esta temporada lo que hicimos fue tratar de recopilar todos los que nos fueron comentando para aterrizarlo en una serie de temáticas que fueron las que finalmente vamos a estar abordando de aquí a que termine la temporada. Y esta sería una temática relacionada con un tema que nos respondieron, de hecho, bastantes personas sobre sustentabilidad y el rol de la arquitectura con respecto a cambio climático y usos de energías renovables, entre muchas otras cosas. Y entonces sí, este sería el primer capítulo en esta serie y va a estar centrado específicamente en esos temas alrededor de la sustentabilidad y su relación con la arquitectura. Hola, ¿cómo están? Yo soy Karina Caballero y pues nuevamente gracias por escucharnos. Y justo como dice Camila, pues dándole seguimiento a las respuestas que recibimos y justo hoy atendiendo el tema de la sustentabilidad, pues tenemos como invitada a Adriana Rodríguez, con quien pues ya yo tengo el gusto de haber colaborado ya hace algunos añitos. Y pues nada, Adri, pues en el evento pasado que tuvimos de cierre de temporada se acercó con nosotras y un poco nos hablaba de sus preocupaciones respecto a estos temas, porque justo ella tiene una maestría en arquitectura, diseño y construcción sustentable. Entonces creo que con este afán de hablar de este tema y que nos pudiera abordar un poquito más con sus preocupaciones, pues la tenemos hoy como invitada. Entonces, pues bienvenida, Adri. Hola, Cari. Hola, Cami. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. Soy fan de su podcast desde que comenzó. Gracias. Estoy muy feliz de acompañarles y de poder estar aquí. Y creo que sí, dentro de esta convocatoria de asuntos impostergables, me parecía interesante empezar a explorar estos temas que se atraviesan con la arquitectura. Pues desde una mirada también más multidisciplinaria, ¿no? Que creo que es un poco hacia el futuro de nuestra práctica y hacia dónde terminamos o hacia dónde vamos creo, a terminar a ir, ¿no? Perfecto. Adri, pues bueno, nada más como para que nuestra audiencia te conozca, pues si te puedes presentar como a ti te gustaría que te conocieran. Bueno, pues soy Adriana Rodríguez Amudio, soy arquitecta, soy de Querétaro, pero bueno, actualmente ya desde hace un tiempo vivo en la Ciudad de México.
Por ahora tengo una práctica independiente y también soy docente en la licenciatura de arquitectura en el TEC de Monterrey, en Campus Ciudad de México. Y tengo un proyecto que justo es mi proyecto de titulación de la maestría, o ahí nació, que se llama Lobionte, y es un laboratorio urbano para la regeneración. Está en Azcapotzalco, en la Ciudad de México. Es una zona industrial de la Ciudad de México. Y bueno, un poco sí, o sea, mi práctica en este momento la he tratado de encaminar hacia eso, hacia esos temas y pues tratando de ver la arquitectura desde otro lugar también, ¿no? Ok. No, me parece que es justamente el perfil que ayuda a ir introduciendo estos temas que al menos en mi caso son bastante desconocidos. Entonces me gusta, o sea, aparte de estos capítulos de asuntos impostergables, precisamente traer personas que sí tengan algo de experiencia, sepan sobre estos asuntos. Y en ese sentido, ligándolo con la experiencia que tenemos del podcast, es necesario siempre comenzar con la pregunta de cajón, que es si te consideras o no arquitecta. Sí, claro, o sea, me considero arquitecta. Yo creo que ha sido una palabra pues con la que me puse ese sombrero, digamos, desde que estudié, y luego empecé a entrar en conflicto cuando estaba pues trabajando, ¿no? Y como con una práctica tal vez bastante interesante, abordando muchos de estos temas tal vez sin darme cuenta o sin la madurez, ¿no? Para, bueno, que al final pues siempre vamos a ser inmaduras de cierta manera, y siempre después, en unos años, vamos a voltar hacia atrás y decir, ay, no, ¿cómo no sabía eso? Pero vamos a escuchar este episodio y va a ser exacto, rarísimo. decir, qué pena, ¿no? Pero bueno, en ese momento, cuando empecé a tener ciertas dudas sobre la arquitectura, sabía que quería estudiar algo más, pero no alcanzaba a entender muy bien desde qué lugar, ¿no? Y algo que me pasó es que pude participar en ciertos proyectos que tenían que ver con territorio, con agua, pues obviamente como con todos los temas de sustentabilidad, de lo que estrictamente, ¿no? Como que nos enseñaban en la escuela que era sustentabilidad, y me chocaba un poco porque sentía que pues era un término medio hasta comercial, ¿no? O como gastado de cierta manera. Y entonces, pero me interesaba mucho lo social también. De hecho, o sea, hace aproximadamente justo hace 10 años, tuve la oportunidad de hacer un proyecto en el FONCA, en Jóvenes Creadores. Tenía 24 años en ese momento y tenía mucho interés por lo social, ¿no? Entonces, luego cuando decidí estudiar la maestría, cayó la pandemia y pues todas las escuelas estaban cerradas, ¿no? Todo era medio digital y demás. Pero yo ya tenía este interés un poco por lo ambiental, pero sentía que, o sea, que cómo podía cuadrar todo en una sola cosa. Y fue ahí que en un momento me metí a la Universidad del Medio Ambiente en Valle de Bravo a tomar un diplomado de agua, mientras seguía trabajando como arquitecta, ¿no? en diseño y supervisión de obra y demás, ¿no? Donde conocí a Cari. Y pues ahí me di cuenta que la sustentabilidad como tal no es solo eso, ¿no? Y que es o bueno, desde el enfoque también de la maestría, pues es una cosa mucho más amplia y tiene que ver justo con lo socioambiental, ¿no? Y encontré un lugar, y por eso después decidí entrar a la maestría, porque encontré ese espacio en donde se podía tener todo desde una visión mucho mayor. Y de hecho ya, pues mucha la visión también es el diseño regenerativo, y creo que es el futuro hacia donde también creo que irá un poco todo este enfoque, pero también creo que ya están usando la palabra en muchas cosas, ¿no? Y ese es el primer síntoma de que se está empezando o se va a gastar. Greenwash, ¿no? Fácil, exacto. Y eso es muy triste porque entonces se repite tanto y lo escuchamos tanto y lo vemos tanto en publicidad y en mercadotecnia que empieza a perder sentido. Pero los temas que lo soportan, ¿no? Siguen siendo, creo que, pues obviamente muy relevantes. Y
y los escuchamos todo el tiempo en la academia, lo escuchamos todo el tiempo en los proyectos. Lo que pasa es que a veces no hay quien los teorice o no hay quien los ponga como ciertos pilares o principios para desde ahí hacer arquitectura, ¿no? Entonces, justo cuando me preguntaba Cari y esa vez que platicamos, pues me parecía que en realidad el tema de sustentabilidad tiene que ver con no solo ciertos ingredientes o recetas que tiene que ver un proyecto, que tiene que ver una discusión, ¿no? Sino con una visión de hacia realmente qué estamos haciendo desde la arquitectura, ¿no? O sea, desde dónde o con qué conciencia o para qué estamos haciendo arquitectura. Y yo creo que eso es lo primero o de los primeros paradigmas desde donde deberíamos de tratar de cuestionarnos, ¿no? Y Adri, ¿por qué considerabas que estos temas eran impostergables? O sea, como digo, a mí me parece, pero me gustaría como saber desde dónde nace esta urgencia de hablar de estos temas. Pues por muchas razones, ¿no? O sea, porque por un lado hay esta ecoansiedad, ¿no? Y hay este bombardeo de información que todos los días hay noticias de ya se incendió este territorio grande de esta parte, ya se secó, hay sequías, hay huracanes, cayeron, no sé, 2 huracanes en 3 semanas en el Pacífico. Entonces, estamos viendo los efectos climáticos que están sucediendo mucho más rápido de lo que tal vez esperábamos, y eso va a tener un efecto, obviamente, en la forma en la que vivimos y, por tanto, la manera en la que hacemos arquitectura. Esa es como la más directa y lógica, ¿no? O sea, no podemos seguir pensando en que vamos a seguir haciendo arquitectura de la misma manera cuando, por otro lado, las cosas se están acelerando y cambiando rápidamente. Y también como que, porque entonces la arquitectura siempre termina siendo solo una reacción a estos fenómenos, ¿no? Entonces terminas haciendo arquitectura emergente, la cual puede ser muy interesante porque entonces es la que está ahí y responde a un desastre natural, a un desplazamiento por alguna condición, pero pues no puede ser solo eso, ¿no? Y entonces hay mucha, que ya lleva bastantes años, ¿no? Tal vez 20 o 30 años, de mucha gente que ha estado tratando de pensar en cómo, por ejemplo, sumar el paisaje con la ecología, con el urbanismo, pues hacia nuevos modelos que consideren esas cosas. Para no reaccionar a la emergencia, sino que tratar de ir previniendo. No sé si se puede hablar como de prevención. Pues claro, sí, o sea, como pensar, es un tema de riesgo, ¿no? O sea, como de planeación y de riesgo, exacto. Y por otro lado, pues porque, y esto es una cosa que yo veo mucho en la academia y en general en el gremio, que es que muchos proyectos se ven iguales. O sea, no sé si se han dado cuenta que ya todos los proyectos se ven iguales, ¿no? Y creo que estamos en este momento así como del aesthetic, ¿no? Así de que todo podría estar o en Japón o en Playa de la globalización. Carmen, o, ¿no? O en Brasil. Y entonces es un fenómeno interesante porque justo creo que para qué estamos, o sea, es impostergable en términos de por qué hay un fenómeno como la globalización o como pues la construcción al que como que todo el mundo está un poco llegando a lo mismo, ¿no? O a un mismo lenguaje o a una misma búsqueda. Obviamente es muy soberbio, reduccionista decir que es lo mismo, ¿no? Pero sí hay como cierta imagen al menos. En imagen sí se busca, o sea, hay algo que parece que no está pasando en el mismo canal casi. Por un lado la imagen de lo que se está construyendo, pero por otro lado como el de qué manera se está construyendo físicamente o las consecuencias que tienen en eso en el territorio, ¿no? Exacto. Y eso al final, o sea, si hablamos de sustentabilidad, hablamos de impacto, ¿no? Si hablamos de sustentabilidad, hablamos de con qué materiales se hace. Y entonces, pues ahí también hay todo un tema transversal, ¿no? Como de recursos, que en algún momento hablaba con Cari. Todas estas texturas, ¿no? Tonos, de dónde vienen, qué relación tienen con el territorio, qué relación tienen con el lugar, por qué estas gamas de ciertos colores y demás, desde dónde vienen, ¿no? Y esa es, creo que una de las cosas que a mí se me hace interesante reflexionar, ¿no? Más allá de
de tratar de encontrar una solución, porque yo creo que pues no, sí, por lo sí, menos sí. yo no la tengo, pero se me hace interesante. Y bueno, claro que todo este tema de los recursos, que es justo uno de los temas que he platicado mucho con Cari, y del desecho, me parece también muy interesante. En términos de... Hay ciertos proyectos, sobre todo comerciales, que se están construyendo para durar 1 o 2 años y que están completamente a disposición del mercado, ¿no? O a la incertidumbre de qué tanto pueden vivir, porque pues, si el negocio es exitoso o no, y qué va a pasar con todo eso, y qué va a pasar con las ciudades más viejas, y qué va a pasar cuando la vida útil del concreto en nuestras ciudades modernas, que eventualmente van a cumplir, ¿no? Los años pues para los que el material da, y qué vamos a hacer después con todo eso. Entonces también hay toda una lógica que me parece a mí y que hay que planearla, ¿no? Y que hay que platicarla y reflexionar, que es impostergable porque la arquitectura no es para siempre, ¿no? O por lo menos no la que estamos haciendo nosotros. Exacto. Y solo como tal vez paréntesis, como a qué tipo de construcciones te refieres que están pensadas para que duren poco tiempo, como a ver cómo funciona el mercado. Pues un café, por ejemplo, ¿no? Una tienda de como toda barrio. Esta arquitectura de retail, ¿no? Toda la arquitectura de retail, ¿no? Ah, ok. A eso un poco me refiero. Y también qué pasó con las oficinas en la pandemia, ¿no? Que si no tienen la flexibilidad suficiente, pues se vuelven obsoletas. Y también eso tiene un fenómeno en las ciudades que ahora vemos, pues que hay muchos edificios que están vacíos. Pero seguimos creciendo hacia afuera y seguimos planeando hacia afuera. Hay algunos planes de desarrollo que tal vez están ahora ya viendo hacia adentro y hacia tratar de ocupar ciertos espacios vacíos y redensificar y demás, pero en general como que la tendencia de las ciudades siempre ha sido pues crecer, ¿no? Y desparramarse. Pero por lo menos en la Ciudad de México vemos que hay muchos edificios pues con potencial, ¿no? Lo podríamos decir así. Y creo que todo eso es transversal o es impostergable en términos del impacto que tiene para nosotros, porque seguimos en las escuelas pensando siempre en edificios nuevos, porque las inmobiliarias, muchas, siguen pensando en hacer edificios nuevos, cuando eso puede ser mucho más caro o tener mucho más impacto que, ¿no? Cambiar un poco ahí las lógicas o la manera de construir. Creo que en general como hablar de temas de sustentabilidad es también un tema delicado, bueno, al menos así yo lo siento y como con mucha responsabilidad porque pues obviamente no queremos que obviamente este episodio no es como encontrar una solución a algo, sino generar como más preguntas. Y creo que el tema de sustentabilidad se puede ver desde diferentes como vertientes, ¿no? O sea, desde cómo nos posicionamos como seres humanos, ¿no? Desde el consumo desmedido de lo que nosotros hasta le llamamos recursos, ¿no? O sea, cuando ni siquiera es recurso. Entonces, cómo convivimos con no humanos y nosotros como humanos, cómo nos posicionamos, porque creo que también, y tal vez ahorita lo que yo puedo hablar es también de temas como sociales, ¿no? De decir, bueno, es que creo que esto de la apropiación de recursos y tratar de construir con materiales que ni siquiera son de la región nos ha llevado a que un concreto con el que construimos una casa o algún edificio, pues bueno, lo vamos a sacar, o sea, tal vez la materia prima es de México, pero lo trataron en algún otro lugar y entonces te lo regresan aquí, te lo venden bajo una marca y entonces todo este tema de los materiales y así se hizo algo como súper de consumo y marquetero y así, entonces estamos dejando como lo que dices, ¿no? El resultado ha sido no nada más el cambio climático, sino que hasta en términos estéticos respecto a la arquitectura, pues todo un poco como que se va pareciendo, ¿no? Y algo a mí que me resulta también interesante, como de discutir así, o sea, como qué cuerpos son también los que han sido más afectados por estos cambios, ¿no? O sea, porque en el sentido de que, pues creo que, al menos por lo que yo he leído, y tal vez es como pregunta, Adri, es que mucho el sur del planeta es quien recibe más estas repercusiones negativas del consumo desmedido de los recursos más del norte, ¿no? Entonces,
como que a mí se me hace interesante también ver quiénes son los que, o qué arquitecturas son las que de repente son más como afectadas por esto del desecho, de una no conciencia del consumo desde la arquitectura. Sí, creo que tiene mucho sentido lo que dices, desde el principio el paradigma de llamarle recurso a lo que es nuestra casa y pensar que está ahí, para empezar, a nuestra disposición y que tenemos todo el derecho de tomarlo si es que queremos. Y creo que eso es lo que ha ido pasando hasta ahora, que no hemos respetado, no hemos sido conscientes del equilibrio que existe en ciertos sistemas y que no es eso ya entraría en temas así más espirituales, ¿no? Pero por lo menos desde una mirada más ecológica, pues los sistemas, o sea, todos son dinámicos, no hay nada estático, lo único estático es la muerte. O sea, el cambio es constante, o sea, sí, exacto, o sea, como que mucho funciona en ciclos o más en espirales, ¿no? Si le pones como el factor tiempo, pues todo, y todo se va adaptando también a las condiciones del momento y del lugar, ¿no? También no es que seamos los culpables de absolutamente todo, claro que hay una, pues, muy apoyada y casi por lo menos todo el planeta está casi de acuerdo en que obviamente estamos causando un sobrecalentamiento. No somos culpables del calentamiento como tal porque hay, por ejemplo, el sol tiene su comportamiento y ciclo y nosotros no podemos controlar nada de eso, pero sí se ha acelerado el calentamiento de la Tierra gracias a los efectos de nuestra civilización, ¿no? Pero desde ahí creo que podemos partir. O sea, no es solo pensar en un paradigma de costo-beneficio y que es que la naturaleza nos da ciertas cosas que le damos un valor material y para nosotros a partir de ahí generar, ¿no?, ciertas dinámicas económicas y lo que le regresamos a la naturaleza pues es basura y desecho y contaminación y demás, ¿no? Y eso pues luego tiene otros efectos en los que nosotros ya no tenemos ningún control ni interés muchas veces en tratar de entender qué es lo que pasa después de eso. No sé, hay un derrame de petróleo en el mar y me imagino que habrá muchos expertos y gente que se dedique a tratar de entender qué pasa, pero realmente no tenemos tanto control, ¿no? Después de a cuántos años puedes entender el efecto de ese derrame en una zona. Sí. Pero sí, o sea, hay una situación socioeconómica muy fuerte en el sur global en relación a eso que dices y también tristemente, pues sí, muchos de las zonas más vulnerables por efectos de cambio climático están en el sur global, ¿no? Y ahorita nosotros lo estamos viendo en el Pacífico con Acapulco. También en términos de temblores, pues no les va bien. O sea, hay lugares que tal vez van a cambiar mucho a lo largo de los siguientes siglos, ¿no? Sí, y a mí me parece muy interesante, justo como una anécdota, yo desde mi lugar de comunicar arquitectura, es que, pues nada, como que un arquitecto que un poco estaba como consultando conmigo, fue a dar una conferencia en Lisboa, creo, hace unos años, y su proyecto era un proyecto que tenía mucho concreto, ¿no? Entonces ahí le hacían este comentario como de, oye, pero pues como que el concreto es un material con el que ya no deberíamos de estar construyendo porque bla, 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 todas estas como connotaciones negativas que tiene, que no vamos a negar, o sea, es como, pues sí. Pero como que sí, recuerdo que él decía, ¿no? Bueno, pues es que ellos vienen y te critican a ti como al latinoamericano, de construir, seguir perpetuando las construcciones con concreto cuando pues las emisiones bueno, todas las connotaciones negativas, pero pues al final de cuentas es una estructura, una infraestructura que se necesitaba y el valor social que tiene pues es otro y que el material con el que se iba a construir pues se iba a hacer ese porque es México, porque el contexto así pues un poco como que lo dictaba, ¿no? Siempre se pueden hacer las cosas diferentes y todo siempre es perfecto, o sea, como se puede hacer mejor, ¿no? Pero sí decía como de, a ver,
ustedes ahora vienen y como que nos critican a nosotros que seguimos construyendo con este tipo de materiales, cuando ustedes ya tienen esa infraestructura, ya lo hicieron de concreto y ya estamos viviendo como las repercusiones de eso que ustedes ya construyeron, que ya hicieron, ¿no? Entonces, también es como con qué mirada y con qué juicio, ¿no? Estamos como emitiendo como todos estos... pues sí, paradigmas, que te digo, no es de que yo diga, ay, sí, sigan construyendo con concreto, ¿no? Pero creo que a veces, pues el mismo contexto, las mismas situaciones, es complicado, ¿no? Como poder hacer realmente un cambio, porque es algo muy sistémico, ¿no? O sea, y más en México, nuestra relación con el concreto. Y muchas otras o sea, y que creo que tiene que ver con mucho de los paradigmas de los materiales que justo también hablábamos con Karen. Porque no sé, yo recuerdo que en la universidad sí era mucho que nos empujaban a usar los paneles solares, ¿no? O cosas así. Y ahora es como darle la vuelta, de decir, ok, bueno, sí, los paneles solares están y es como una opción, pero ¿qué pasa con el desecho de eso? Tal vez el desecho de ese mismo material tiene repercusiones más negativas que el no haberlo usado, ¿no? Entonces como que estamos también en una época en la que estamos, bueno, al menos yo me siento así, como deconstruyendo algo que tal vez ya había aprendido en la universidad, sustentable, entre comillas. Sí, claro, y algo, por ejemplo, importante es que siempre va a haber alguien que opine lo contrario, ¿no? O sea, el calentamiento global, hay un grupo de gente, ya más o menos se imaginan qué tipo de gente, que piensa que el calentamiento global causado por los humanos no existe. Siempre habrá alguien que diga que los paneles solares es mejor no usarlos porque tienen un impacto mayor a no usarlos. Siempre habrá alguien que, ¿no? O sea, que defienda el concreto hasta la muerte. Siempre habrá alguien que defienda los coches, el uso de combustibles fósiles, ¿no? Por encima del eléctrico. Y creo que sí, que no es, o sea, no es una conversación que vamos a resolver aquí, pero por ejemplo, de nuevo es volver a pensar que de nada sirve cambiar un vehículo que pesa 1 tonelada y que va una persona de 70 kilos adentro en Avenida Constituyentes y cada persona ocupa, no sé, 6 metros cuadrados y para cargar solo, ¿no? O sea, para llevar a alguien. Y si a todos les pones vehículos híbridos o eléctricos, no va a solucionar el problema, ¿no? Entonces, a veces, o sea, no es solo la tecnología, es ir pasos atrás y no es solo resolver o atacar el síntoma, lo que decíamos, sino lo que hay detrás. Lo mismo un poco pasa con el agua, o sea, en general con todo lo que necesitamos para que nuestras ciudades funcionen, ¿no? O sea, como estas arterias que hacen que la arquitectura pues tenga sentido, ¿no? Y no solo más allá del concreto, más allá del material. Algo interesante, por ejemplo, que yo aprendí en la maestría es que muchas veces está muy de moda el discurso del material, ¿no? Y entonces ahorita hay hay que honrar y hay que celebrar mucho la arquitectura vernáculo, lo cual es bellísimo. Hay que voltear hacia atrás y ver con qué se construía antes, ¿no? Y se están recuperando muchas técnicas como la madera, como la tierra. Y eso es interesantísimo, ¿no? Y es bellísimo, pero en realidad el impacto más grande de la arquitectura está en la operación, en los años de operación, porque tú construyes algo y tardas pues desde 6 meses, 1 año, hasta 3 años, 4 años en construirlo, dependiendo de la escala, ¿no? Pero luego ese edificio está pensado para operar por lo menos 60, 80 años. Y ese impacto que tiene durante esos 60, 80 años es lo que va a tener una repercusión mayor en términos, sobre todo, por ejemplo, de electricidad, de la energía que se necesita para que ese edificio esté funcionando, que como tal el material. No quiere decir que entonces, pues ya hay que hacerlos todos de concreto y hay que meterles aluminio y hay que ponerles todos los materiales más contaminantes del mundo. No se trata de eso, ¿no? Pero a veces también es como, pues veamos en dónde realmente hay que tratar de presionar, ¿no? Ciertos botones para que, pues eso, en términos sistémicos, pues tenga un efecto mayor, ¿no? Porque no se puede cambiar todo. Es que creo que el factor tiempo es algo que imagino que es parte de estas estrategias en las que hay que estar buscando más como un posicionamiento que realmente enfocarnos tal vez en el resultado o en el producto.
Porque el factor tiempo, como dices, creo que es algo que al menos en mi formación no queda tan claro. O sea, cada vez se habla más de la importancia de considerar el mantenimiento del proyecto que va a estar, no sé, diseñando o proyectando. Cada vez sí, o sea, sí es más común, pero aún así no es tan claro como en los talleres de diseño, por ejemplo, en las universidades se enfoca el cómo se va a mantener el proyecto. Como que pareciera que es algo que se nos escapa de las habilidades todavía incluso a nivel académico, porque nos hace falta tal vez como académicos también formación o más información al respecto para poder pasar a estudiantes, porque si estamos tal vez pensando solo en términos de diseño, o sea, se ve el tiempo como algo paralelo, no como que es parte del mismo proceso de diseño. No sé si en parte de esta experiencia que has tenido tú a nivel de maestría y ya como práctica profesional, ¿cómo ha sido el proceso de incorporar el factor de tiempo y lo que tú decías como operación dentro de las lógicas de diseño en arquitectura? Pues creo que justo uno de los retos principales, por ejemplo, a nivel socioambiental, es que si realmente haces un proyecto social, no como... O sea, lo que tal vez ustedes han platicado mucho con gente que hace producción social del hábitat, como miradas como Isadora Hastings o como Mariana Ordóñez y Comunal, es que hay un factor de seguir en el proceso y de acompañamiento durante la vida del proyecto, más allá de cuando se entrega la arquitectura, ¿no? Porque no solo se considera el edificio, sino lo más importante es antes y después del edificio, ¿no? O sea, la comunidad que está ahí. Y entonces yo creo que eso para nosotros, en una práctica capitalista, es muy complejo porque pues cada segundo, minuto, día cuesta, e incluso en la escuela, un poco la academia es un reflejo de eso. Nosotros tenemos que hacer un ejercicio o 3 o la cantidad que sea según un plan de estudios porque tienen que aprender ciertas cosas y entonces muchas veces no hay el tiempo justo para hacer un análisis o un diagnóstico correcto, certero, y entonces hay bastantes sesgos desde los grupos estudiantes hacia las comunidades. A veces también creo que los alumnos, pues no, o sea, los grupos de estudiantes no están preparados para afrontar ciertas situaciones, no se pueden exponer a una comunidad, porque tampoco creo que sería lo correcto, porque puede desgastar la relación con la comunidad y demás, pero termina siendo un proyecto interesante para como ejercicio académico, pero tal vez sería un gran fracaso, ¿no? Si se construyera, ¿no? Alguno de esos proyectos que están ahí. Entonces, y eso es hasta que se construye, y luego ya nunca hay tiempo de volver y ver qué le pasó. Entonces, muchos de los proyectos que se ganan en las bienales y en los concursos y en los premios, ¿no? O sea, tal vez hasta de arquitectos muy reconocidos o de prácticas muy reconocidas, hoy, después de 20 años, pues ya no están o nunca estuvieron en el lugar donde o siguiendo esa visión de la persona que lo diseñó, porque no se consideró esa cosa de evaluación y de volver y de tratar de entender que no solo es el edificio, sino el mantenimiento, ¿no? Luego hay otros ejemplos increíbles en donde es mucho mejor de lo que se imaginaban cuando lo entregaron, ¿no? Hay un ejemplo muy, o sea, tal vez común, pero que a mí me gusta mucho y justo lo acabo de vivir, la Biblioteca Vasconcelos, que en cada una de las puertas, yo no sé si fue diseñado así o fue una apropiación de la comunidad, es que o sea, desde afuera se ve el reflejo de las personas, entonces lo usan como espacios de baile, de práctica, y entonces hay comunidades así, como grupos de gente que baila y practica y tal, y entonces pues yo creo que cuando diseñaban no se imaginaban que iba a haber esa suerte así como de salones de baile, aulas que iban a pasar fuera, ¿no? Y eso, o sea, sería increíble para quien lo hizo, pues visitarlo y darse cuenta que envejeció, ¿no? O no envejeció, sino que se le está dando ese uso positivo, ¿no? Socialmente. Luego hay otras cosas
del material como tal, pues que no responden como quisiéramos. Que eso es otro tema, pero es complejísimo, o sea, es complejísimo porque, volviendo al tema del tiempo, pues necesitamos hacer más proyectos para poder sostener las oficinas, para poder tener el ingreso, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces luego me imagino que hay oficinas pues, que tienen muchos más proyectos de los que pueden sostener, ¿no? Sí, de o una sea, forma yo creo que madura. todas. O sea, si lo pensamos en términos de sustentabilidad, ¿no? O sea, no sé si hay oficinas que realmente estén haciendo proyectos de una manera que estén pensando el mantenimiento o el acompañamiento del proyecto, salvo personas que se dedican a la producción social del hábitat o similar. Pero el resto de oficinas sí, todas se dedican, o sea, una práctica completamente capitalista en el sentido de estar pensando en el producto que se entrega, satisfacer la necesidad de ese momento del cliente particular y ya nos vamos con otro proyecto y otro, porque es necesario sostener la oficina en esos términos económicos, pero eso es lo que nos tiene con las ciudades que tenemos. Y que luego también hay o sea, yo creo que también hay un cuidado compartido, ¿no? O sea, no es que nosotros sí. desde la arquitectura tengamos que ser responsables de todos, sino que tú al final cuando lo entregas, pues ya le pasas así como la bandera del cuidado a quien lo habita. Ahí luego lo que pasa es que pues no necesariamente o entregas algo que no se puede cuidar o la gente que está ahí nunca se apropió o no le interesa cuidarlo, o sea, eso ya es una cosa. O se mudan y se queda ahí, y bueno. Pero por eso el proceso tiene que ser desde antes de su concepción incluso colectivo, ¿no? Exacto. Y bueno, incluso, o sea, volviendo un poco al tema de desde dónde nacen los proyectos, yo creo que la manera más honesta o más en la que probablemente van a mantenerse más es cuando la misma comunidad pues es quien busca a la persona para que se haga, ¿no? Y entonces muchos de estos proyectos, por ejemplo, de gobierno o de ciertas iniciativas que son, o sea, ¿no? Así como medio yo soy el héroe, y a veces eso hacemos en la academia, ¿no? O sea, que es muy duro, que es como escogemos una comunidad que la vemos vulnerable, marginada, llevamos un grupo de estudiantes y entonces ellos son los héroes que les van a dar las respuestas a sus problemas. Y en realidad creo que debería ser al revés, ¿no? O sea, la gente es la que dice, yo tengo este problema, necesito que me ayuden a resolverla, porque o sea, lo único que tú entregas es un proyecto arquitectónico, ¿no? O sea, también creo que algo que está pasando y que ha pasado muchas veces en discursos arquitectónicos es que pensamos que tenemos todas las respuestas o pensamos que somos los todólogos. Los todólogos. Y eso a futuro, o yo creo que o van a dividirse las disciplinas y va a empezar a haber una práctica mucho más arquitectónica tradicional, ¿no? O sea, de la persona que diseña, construye y demás, y luego un perfil mucho más de este orquestador y que le interesan todos los procesos alrededor, ¿no? De todos estos temas que estamos hablando, porque luego es muy difícil hacer absolutamente todo, ¿no? Y saber el detalle constructivo de la fachada, pero también ser la persona que está platicando con la persona, ¿no? O sea, con la señora que va a vivir ahí, pero también ser la experta del aire acondicionado y de la bioclimática. O sea, es muy compleja. Yo creo que ya la cantidad de temas que tenemos que tomar en cuenta y eventualmente creo que va a haber pues tal vez como una partición de roles más específica para eso. Y es que además creo que en algunas comunidades, o sea, existe una gran desconfianza de las personas con las instituciones, incluso con el rol de los arquitectos, o sea, porque creo que sí, pues va a ser así de, ay, se van a apropiar de esto, nos van a robar el dinero, o hubieran construido otra cosa, o lo van a hacer mal, o como, ay, ni nos van a tomar en cuenta, no nos van a escuchar, o lo que sea. Incluso para los clientes privados, o sea, la desconfianza que tienen en los arquitectos en México también es interesante, o sea, de, no, se va a robar mi dinero, de la obra siempre sobra, o sea, como que tenemos como todas estas como concepciones que creo que los que seguimos enalteciendo como el rol del arquitecto somos nosotros mismos, muy endémico, ¿no? Entonces sí está como grave eso. Pero bueno, igual, Adri, yo quería como darle la vuelta un poquito a la conversación para que nos contaras de tu proyecto de Olobionte.
Bueno, Lobionte, este laboratorio que les contamos, nace en una azotea de 2.500 metros en Azcapotzalco, en el barrio de San Francisco Tetecala, que es un barrio que está muy cerca del centro histórico. Es parte de una zona industrial que se llama Santa Lucía. Es muy pequeña comparada con otras zonas industriales de Azcapotzalco, como Vallejo, por ejemplo, que seguramente han pasado por ahí, dicen, solo veo bodegas y azoteas, ¿no? Y no hay nada más. Pero esta fábrica empezó, bueno, les cuento un poco de la historia. Estos terrenos estaban en la orilla del lago, eran unas zonas agrícolas en donde se cultivaban hortalizas para la isla, para Tenochtitlan, y eventualmente se urbanizaron y se expropiaron para construir esta zona industrial en los años 20, ¿no? Ahora pues la ciudad se lo ha comido, básicamente ya se quedó pues en medio de la ciudad y hay una presión muy grande por el valor del suelo. Entonces lo que ha estado pasando pues es que esos terrenos, o sea, esas bodegas o ese patrimonio industrial pues se está demoliendo y se está construyendo vivienda. Entonces esta fábrica de algodón en donde está Lobionte afortunadamente detuvo ese proceso un poco de demolición porque hubo una presión o una visión, ¿no?, de que podía rescatarse el patrimonio industrial y funcionar también como un espacio vigente en términos de, ya no es sí sigue siendo un espacio en donde se sigue produciendo en algunos puntos del centro cultural, pero se puede convivir, digamos que como un centro cultural con estos nuevos pedazos de ciudad nueva, pero también con las fábricas que siguen ahí, que siguen operando. O sea, es un territorio medio exótico en eso y que está también obviamente cambiando constantemente. O sea, que nosotros empezamos el proyecto en 2022, han pasado muchas cosas, ¿no? Y sigue cambiando mucho. Y bueno, entonces nosotros lo que estamos trabajando con la gente de la comunidad le llamamos al colectivo Oceania. El proyecto está, digamos, dirigido por un grupo de gente que cree mucho en la cultura, cree mucho en el arte urbano y cree mucho en justo hacer las cosas de una manera distinta. Entonces con ellos nació este proyecto, nació esta idea, son nuestros aliados, socios y gracias a ellos pues estamos haciendo el proyecto. Y la idea es hacer un espacio público, semipúblico, porque como tal el centro cultural es privado, pero tratar de seguir dando espacio público y espacio verde, aunque ya no hay espacio vacío, ¿no? O sea, en una azotea, que esto puede ser un poco disruptivo, porque ¿qué haces con la infraestructura industrial? ¿La demueles y haces como si nada? Pues no, porque es carísimo y además, ¿qué va a pasar con esos 9,000 metros cuadrados de escombro, no? Obviamente no es una solución, pero entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que ya está construido y que ya está tapizado de concreto ya no tiene solución y entonces ya está así como, ya nos rendimos, ¿no? Pues un poco el proyecto Lobionte es una propuesta para eso y es como podemos seguir teniendo un poco de espacio verde y de suelo fértil aún estando en una azotea. Obviamente, esa parte de la azotea está ahí, que son 2.500 metros, como les contaba, porque el piso de abajo estaba preparado para un nivel de fábrica más y por eso tiene la resistencia, ¿no?, estructural para poder aguantar, porque no es una receta, no podría funcionar en cualquier lugar. Y parte de la propuesta pues, es como abrir estos espacios, estos patios para que ¿no? De nuevo, como conectar un poco también hacia el suelo, un suelo que lleva 80 años sin ver la luz del sol. Ya se han ido abriendo, de hecho, ciertos patios, que ha sido muy lindo, porque automáticamente como que han llegado vegetación y plantas pioneras, que son como las primeras que, ya saben, salen por todos lados en la ciudad y que les llamamos maleza. Y poco a poco hemos ido haciendo algunos experimentos de siembra, unas camas de cultivo, reutilizando también
pues lo que se usaba para lavar el algodón, las tolvas y demás, las tinas, porque mucha de la visión del centro cultural es que han catalogado, recuperado, desmontado, desmantelado casi todo lo que han demolido, con un principio de que nada es basura. Entonces, hay un espacio que le llaman la juguetería, que es donde está todo lo que en algún momento se usó, esperando ser usado en algún momento, ¿no? Volvemos al tema del tiempo. O sea, a mí se me hace muy interesante lo que llamamos basura, porque de un segundo a otro algo puede ser basura. O ahorita me sirve, pero en un pantalón decido que ya no me gusta y entonces se vuelve basura, ¿no? Pero es el mismo pantalón. Hace un segundo era importante y ya no, ¿no? O un vaso o lo que sea. Entonces, como una cosa que en algún momento le servía a una fábrica, como dejó de ser fábrica, entonces todo eso, ¿a dónde va a parar? Y bueno, parte entonces de la propuesta de Holobionte, que hay unos ciertos espacios educativos, un aula donde se puede, o donde queremos dar talleres y demás, pues la idea es que todo eso se vaya haciendo con material que estemos reutilizando de ahí mismo, y lo que no, pues esperemos también como empezar a tener un efecto sistémico y volvernos así como... Ahí justo alrededor hay bastantes espacios donde se han visto, donde compran vidrio, PET y demás, entonces queremos, o sea, medio decir así de dónenos estructura y lo que tengan en las bodegas, porque pues la gente lo ve así, como le deja de funcionar y lo despacha, ¿no? Y bueno, les puedo contar mucho, les invito a visitar, pero básicamente el proyecto es eso, es ese gran espacio que pues nos queremos vincular con las industrias que están alrededor, porque tiene que haber, obviamente, pues es un proyecto sin fines de lucro, pero que necesita sostenerse, ¿no? Y la idea, pues, también es como vincularnos con los vecinos, vincularnos con las escuelas, vincularnos con el gobierno y poder, pues, estar al servicio de la zona. Y la manera de sostenernos, pues, es tratando de conectar justamente con estas empresas que muchas veces, o muchas de ellas, no tienen un espacio verde o un espacio en donde la gente pueda conectar de nuevo con la naturaleza, ¿no? Muchos estamos en el transporte, llegamos a nuestra casa, llegamos a la fábrica y en ningún momento como que volvemos a ver a una abeja, a ver una catarina, no sabemos de dónde sale la comida, ¿no? Entonces un poco creo que esa es la propuesta, tratar de, en una ciudad tan densa, tan industrial como puede ser por allá, pues conectar. Sí, resignificar. Y resignificar y poner un poco la pregunta de qué hacemos con la arquitectura, que no es una propuesta nueva para nada, ¿no? Hay muchos ejemplos postindustriales, o sea, lo vimos en Brooklyn con las naves, lo hemos visto con Lina Bobardi, el Matadero, o sea, se está haciendo y está pasando, ¿no? Y más bien lo que creo que va a terminar pasando es que vamos a empezar a ver muchos más ejemplos de esto. Y algo para mí que me parece muy lindo, pues es que o sea, hemos estado trabajando con la comunidad de ahí, que entiende muy bien el lugar, que ha estudiado, que ha estado muchos años, porque pues si no podríamos llegar como a... Yo particularmente no soy de Azcapotzalco, entonces me costaría como llegar a dar soluciones que no me corresponden un poco, ¿no? Oye, Adri, y solo por curiosidad, porque estaba leyendo lo de holobiontes, ¿eso significan como criaturas hechas de otras criaturas? Es que se me hace súper bonito. Sí. O sea, como es una fábula. Bueno, algo así había leído. No, es un término biológico. Justo, o sea, algo increíble para mí, por ejemplo, en la maestría. Para empezar, este proyecto particularmente, pues es interdisciplinario, ¿no? El equipo se hizo con diferentes perfiles de gente que estaba estudiando diferentes cosas. Pero también, por ejemplo, tuvimos clases de pensamiento evolutivo, aprendimos mucho de biología dentro de los términos generales, ¿no? O sea, pero es algo increíble como poderse salir de la arquitectura y aprender de muchas otras cosas. O sea, yo creo que de lo que menos aprendí como tal fue de diseño, pero era justo lo que quería, ¿no? Y bueno, holobionte pues es un término de biología moderna, o sea, por ejemplo, un líquen, o sea, son estas asociaciones que hay entre organismos que pues al final también nos dan un ejemplo de cooperación, ¿no? Que muchas veces ahorita en este mundo que estamos muy en competencia y pensando que siempre nos ponen las caricaturas así como
el león y la hiena, ¿no? O sea, como que los animales todos compiten mucho más y en realidad nuestras relaciones de cooperación son mucho más fuertes, ¿no? O sea, nuestro organismo, nosotros somos un montón, o sea, creo que tenemos más bacterias que cualquier otra cosa en nuestro cuerpo, ¿no? O sea, nuestra microbiota, funcionamos y vivimos gracias a las bacterias que viven dentro de nosotros. Entonces, o sea, incluso, por ejemplo, digo, esto ya está así como muy ñoño, pero las células ¿se acuerdan así de unicelulares y pluricelulares? Sí. Nosotros, como seres pluricelulares, existimos gracias a la unión entre una bacteria y una bacteria unicelular, ¿no? O sea, como que, no sé si se acuerdan de ¿cómo se llamaba? Es una bolita que estoy... La mitocondria. La mitocondria era una bacteria o sea, que la absorbió y vivieron muy felices para siempre, se dividieron, pero entonces en vez de dividirse cada una por su cuenta, se dividieron juntas y a partir de ahí empezó otra etapa, ¿no? de la vida, la evolución. Y de la evolución. Yo quiero, o sea, y como para empezar a introducir como un tema que viene más adelante, pero hablando de paradigmas con respecto a la sustentabilidad, hay algo que al menos a mí dentro de mi desconocimiento es lo que más me llega como información de lo que es la sustentabilidad en la arquitectura y que es como techos verdes, muros verdes, todo lo que sea verde. Aunque sea de plástico. Bueno, pues sí, o sea, ya está llegando a ese punto. No, eso es horrible, es la cosa más triste. Y que es, o sea, no sé, en muchos casos a veces con amigos hacemos como bromas de, como, no sé, algo verde, como un centro comercial verde, solo ponerle como el muro con plantas, entre comillas, y ya. Pero, ¿de qué manera se pueden ir rompiendo esas cosas? Porque obviamente arquitectura sustentable no es igual a plantas en la azotea, fachada, lo que sea. Es como, porque, no sé, alguien podría decir, bueno, pero los Bionte están planteando, no sé, plantar en la azotea, pero sé que es muchísimo más que eso. ¿Cómo podemos ir rompiendo esos paradigmas de entender que la sustentabilidad no es solo como agregar plantas al proyecto? Bueno, claro, sí, o sea, por ejemplo, nosotros en Olobionte hay toda una propuesta de agroecología en la que hay líneas agroforestales, les llamamos, que son como diferentes líneas de asociaciones de plantas de cultivo. Hay algunas que, o sea, para empezar, como que volvemos al tema de que las cosas siempre nos tienen que servir para algo, ¿no? Entonces siempre es como voy a sembrar porque luego de ahí me va a servir. Sí. En principio nosotros, o sea, si tú en un bosque, o sea, el bosque no existe porque le sirve a alguien, ¿no? Existe porque existe. Entonces, justo estas plantas pioneras de las que les platicaba, que salen en la banqueta y en la grieta y en donde no hay intervención, digamos, o donde dejamos un poco que pase el tiempo, pues están ahí, existen porque sí, ¿no? O sea, porque ya una semilla llegó ahí y se puso y ya. Pero bueno, nosotros dentro del proyecto sí hay un poco un propósito, hay unas que son medicinales, hay otras que son para materiales, por este tema todo productivo de vocación que tiene lugar, hay otras que son comestibles, obviamente, y sí, lo que dices al final es un poco como una solución reduccionista de poner la planta que sea, la que está de moda, la monstera, porque es lo que vemos en Pinterest y es lo que pensamos, ¿no? Es lo que hace que se vea bien. Y claro que la vegetación como tal ofrece o sea, nosotros nos ofrece mejores condiciones para habitar, ¿no? Obviamente por eso está tan de moda ciertos barrios de la ciudad, porque te da sombra, porque te da humedad, o sea, justo uno de los problemas, por ejemplo, en Azcapotzalco es el efecto de isla de calor, que es muy común en muchas ciudades. La falta de vegetación hace que la temperatura suba, la humedad, o sea, no hay humedad y pues el suelo al final se muere, ¿no? O sea, se erosiona y demás. Luego lo que pasa es que en ciertos climas, o sea, estas ideas empiezan a copiarse o a, ¿no?, ponerse de moda, y entonces lo que dices que ya luego en Durango quieren un jardín que se vea como
Avenida Ámsterdam de la Condesa, y es pues, casi imposible que ese tipo de vegetación se pueda dar allí. Yo creo que justo, pues para empezar, es que no desgastemos la palabra. O sea, a mí me cuesta mucho luego usar la palabra regeneración o usar la palabra sustentabilidad, porque son muchas cosas. Y entonces, para empezar, por ejemplo, un proyecto no es sustentable, ¿no? Un proyecto es una cosa, y lo que es sustentable es el proceso, lo que es regenerativo es el proceso, no la cosa como tal. Justamente por este valor del tiempo, o sea, nosotros lo que estamos haciendo en un proyecto regenerativo no es regenerativo el proyecto, sino el proceso que estamos llevando. Y pues la primera palabra sería esa. O sea, a mí me choca ver las envolturas, me choca justo lo que decíamos, ¿no? Como ya empezar a encontrármelo en todos lados, y tal vez porque pues le tengo mucho respeto. Y poder decir que estoy haciendo un proyecto regenerativo o un proceso regenerativo es como, o sea, decir demasiado, ¿no? O sea, yo por lo menos no lo uso. El día que sienta que lo hice, tal vez en 20 años, pues igual y lo diré, pero por lo pronto no lo uso, no conscientemente, ¿no? Igual y a veces se me sale. Porque también dicen como el cielo está plagado, el infierno está plagado de buenas ideas o algo así. O sea, hay mucha gente que está tratando de lo hace desde la mejor intención o desde la ignorancia, el usar ciertas palabras o vender ciertos proyectos como algo que no son, pero mucho es por el discurso, la verdad, porque está de moda. Sí. Y porque se quiere ganar puntos. O sea, mucho, por ejemplo, de la certificación LED es eso, ¿no? LEED. Es eso, o sea, es ponle 3 plantas, pon un sistema de no sé qué para que luego lo puedas vender más caro. Y entonces volvemos a lo mismo, volvemos al paradigma de costo-beneficio. O sea, lo estás haciendo porque te va a dar algo a cambio, no lo estás haciendo porque realmente piensas que debe de ser así. O sea, Olobionte, nosotros estamos trabajando, por ejemplo, para generar condiciones para la vida, ¿no? Ya sea la vida humana la vida no humana, el equilibrio del sistema, y entonces nosotros no lo estamos haciendo para tener algo a cambio, lo estamos haciendo porque creemos en hacer esto que les digo, ¿no? De generar condiciones para la vida. Y entonces ahí ya cambia el paradigma desde donde lo estás haciendo. Sí. Porque es lo que debes de hacer, ¿no? O sea, es como la gente que no roba en la calle porque la meten en la cárcel. Es distinto no robar porque te meten en la cárcel que no robar porque no debes de robar. Porque tú no quisieras que le hicieran eso a alguien de tu familia, porque no quisieras que te hicieran eso a ti, porque tú, o sea, eso sigue siendo medio costo-beneficio, o sea, porque tú simplemente sabes que no lo debes de hacer, porque no debes de hacer un daño, ¿no? O sea, etcétera. Porque es mi hermano, o sea, porque esta es mi casa, ¿no? Es desde ahí, como yo no tiro basura porque esta es mi casa. Yo no, o sea, arranco una planta en la calle porque es mi casa y es la casa de todos. Entonces, si no lo hago nada más porque me lo prohíben, es porque todo el tiempo estoy como ahí un poco en el límite de la ley, ¿no? Los proyectos, al final, con certificaciones o con... Pues sí, o sea, como cuando están al límite de la normativa, de lo que te dicen, no, tienes que dejar 10% de área de absorción libre. Es estar al límite de lo más cochino, horrendo, ¿no? Es como, ¿por qué no dejas más? O sea, es estar pensando en otra cosa, es estar pensando en vender metros cuadrados. Claro que, pues es que estamos en un mundo y en un sistema en el que también es difícil salir de ahí, pero yo creo que tiene que ver con por qué pones plantitas en tu casa, por qué quieres vender algo que es, porque, o sea, bueno, porque quieres decir que estás haciendo algo que no es realmente lo que estás haciendo porque está de moda el discurso, o por qué, ¿no? Porque sí, puede que sí tengas la intención de hacer las cosas y entonces es un punto de partida para empezar a investigar y empezar a hacer otro tipo de acciones más allá, ¿no? Y entonces luego pues ya empiezas a reciclar, a separar tu basura y luego empiezas ¿no? O sea, son como pasos. Porque no hay como tal una receta, no hay un camino. Al final creo que también todos somos incongruentes. O sea, claro. Hay pocas personas que son así como las
¿no? Y están integradas a la ecología y o sea, no sé sí, cómo conectados con su la tierra y como todos somos lo mismo. No se han subido a un coche ni a un avión desde que nacieron, no sé, ¿no? O sea, es difícil no tener un impacto. Uh-huh. Pero eso no quiere decir que, no sé, hay una persona que solo come carne los domingos y entonces no invalida los otros 6 días de la semana, que se abstiene de hacerlo porque eso tiene un impacto, ¿no? O sea, no es el todo o el nada, que creo que muchas veces en el discurso estamos muy acostumbrados. Sí. Es como que le pongo paneles solares, eso ya es todo sustentable. Pues no, ¿no? Tienes una de muchísimas cosas que puedes hacer. Y creo que un poco ahí caemos en ese tratar de llegar al todo cuando no es el todo, ¿no? Es como, ok, ya tienes paneles, pues qué bien, porque durante 60 años vas a bajar el impacto, ¿no?, de consumo energético, y eso es lo que va a tener muchísimo beneficio, ¿no? No que los tengas hoy. Creo que al final de cuentas es bien complicado, como dices, Adri, pues sí tener una práctica y una relación, yo creo que a ti como humano, tan limpia, ¿no? O sea, como que obviamente siempre va a haber algo y así. Creo que aquí va el punto en donde tal vez trabajamos en conjunto, o que podemos tal vez sentir esto compartido, de que muchas veces, pues sí, es cuando toca un poco el capitalismo, un proyecto o algo así, es cuando medio ya se va ahí haciendo chueco, ¿no? Y es difícil, ¿no? O sea, a nosotras nos pasa en otros entregables, a ti seguramente te pasa en Olobionte, de qué manera pues puedes equilibrar esto y de qué manera, porque lo que es interesante de todo lo que nos cuentas, Adri, es de que tocas puntos que tienen que ver desde la biología, desde lo social, desde la arquitectura, pero desde el urbanismo. Entonces se va complejizando algo y que se vuelve cada vez más sistémico, ¿no? O sea, y es lo que de repente pues empezamos hablando de la arquitectura de la ventana, que se ve bonita o fea, pero terminamos hablando como de otras cosas y que nos lleva a miles de cosas y que siempre nos pasa con todos los invitados. Uh-huh. Pero que creo que justo aquí es donde pues estamos como en colaboración, y que es justo lo que medio empezó ahí a decir Camila, que bueno, pues también para quienes nos escuchan, que ahora estamos muy contentas de por un lado, y hablando desde otros entregables, de poder dar la vuelta a esto que decíamos. Bueno, pues hasta ahora hemos estado haciendo podcast, que fue nuestro primer entregable. Por azares de la vida hicimos un evento en vivo que bueno, surgió por una invitación muy linda, y entonces de ahí fue que Adri también se acercó con nosotras y pudimos empezar a hablar como de estos temas, pero justo con este afán de darle la vuelta a la plataforma y seguir como deconstruyendo ciertas narrativas, pues ahora queremos hacer, o estamos en colaboración con Adri de Olobionte, en poder realizar una serie de eventos, ¿no? Que estamos muy, muy, muy contentas de poder platicarles acerca. Bueno, de platicarles. Estamos creando esta serie de eventos que se llaman Consecuencias, justo de lo que hablamos como con Adri. Y pues nada, creo que aquí es cuando le paso la estafeta a Adri para seguir hablando ahora desde Olobionte. Gracias, Cari. Pues sí, Consecuencias lo pensamos como esta serie de encuentros, y pensando que el encuentro puede ser un entregable. Creo que todas aquí hemos estado, o nos gusta mucho dialogar, reflexionar, y somos parte también de grupos docentes en diferentes universidades de la Ciudad de México, y entonces nos hace muy interesante cómo a veces estas discusiones pues se dan dentro de un aula. También creemos que estos encuentros o estos momentos en los que podemos tener conciencia, y que es parte un poco también de del propósito de Olobionte, de generar comunidad, pues de ahí nace un poco esta serie de encuentros que van a ir abordando cada una de ellas un tema en específico, y bueno, todo lo que gira un poco alrededor de ese tema. El primero que estamos pensando justamente es el tema de los residuos, que cómo hemos entendido los residuos hasta ahora, que hay desde una mirada también un poco más filosófica, ¿no?, del tema de los residuos, luego una parte también como más técnica, y dentro de la industria de la construcción y de la arquitectura.
Entonces no es tan general, o sea, lo estamos relacionando, todos estos temas son transversales a la práctica arquitectónica y de la construcción. Esperemos que nos puedan acompañar. La sede va a ser justamente la azotea donde estará Oblobionte y ubicado en Ciania. Ya les pasaremos más información para que puedan estar con nosotros y podamos platicar de esto. Pues al final el propósito es eso, ¿no? Que nos puedan acompañar, que podamos platicarlo y tratar de encontrar soluciones o propuestas o simplemente pues aprender seguir haciendo un poquito preguntas, más, sí. ¿no? Sí. O sea, creo que me parece importante agregar que cada uno de estos encuentros, este es el primero a ver cómo nos va, es pues empezar a deconstruir estos paradigmas, ¿no? O sea, como con respecto a la sustentabilidad, ¿no? A lo largo de este capítulo, pues hemos ya hablado un poco, tocado algunos, pero para profundizar creo que hacía falta como tener un encuentro con personas, ¿no? O sea, que se puedan acercar, que al final un podcast y así, pues bueno, nos pueden poner posteriormente sus comentarios y los estamos leyendo constantemente, pero nada como este encuentro ahí, ¿no? Entonces la idea, como dice Adri, es hablarlo desde unas dos perspectivas con dos invitadas que próximamente vamos a anunciar, como la parte teórica y más práctica, pero también como con el objetivo de generar más preguntas y de tener una dinámica que nos haga también reflexionar sobre nuestra posición como humanos, ¿no? Como con una preocupación que pues nos atraviesa a todas y nada, como que creo que va a ser una experiencia divertida. Estamos la verdad muy emocionadas de poder estar haciendo este encuentro y a ver qué sale de eso. O sea, creo que al final de cuentas otros entregables es estar tejiendo relaciones y qué va saliendo a partir de eso, ¿no? Entonces, pues nada, esperamos que puedan acompañarnos. Sí, aprender mucho, porque o sea, aparte de cómo inicié el capítulo, es que son temas que yo al menos desconozco bastante, entonces la idea de pensar en ir a un evento donde pueda ir aprendiendo sobre cómo ir desmitificando algunas cosas, rompiendo como las ideas que hace un ratito ponía aquí o traía la conversación, como qué pasa con lo de la sustentabilidad y lo que es verde, que ya un edificio verde es sustentable, o la idea del uso de tecnologías para que esto sea sustentable, o cómo funciona lo de las certificaciones, porque al menos, por ejemplo, donde yo estudié, había una de las maestrías que era magíster en arquitectura sustentable y energías, pero en gran parte era aprender a cómo utilizar programas web de análisis de solares, de temperatura, de confort térmico, y también hay muchas personas que luego se dedican a certificación. Entonces, esos son como al menos las ideas que me rondan a mí dentro de mi desconocimiento de lo que es sustentable, y sé que es mucho más que eso. Entonces, esa es la idea de también tener la conversación, y entiendo que también el poder tener una parte que es mucho más teórica en contraparte o en convivencia con una parte mucho más práctica, ayuda a abordar los temas de una mirada, o sea, de una manera un poco más holística, como no solo estar centrado en un espacio súper, bueno, de estos dos polos, digamos, si es que lo queremos ubicar en dos polos. Y también algo que me pareció interesante que me comentaban, porque bueno, debo reconocer que es algo que han ustedes estado trabajando, Karina y Adri, con mucho más entusiasmo y tiempo dedicándole a esto, que yo estoy más en la postura de las apoyo y quiero aprender, pero me pareció interesante lo que planteaban hace un momento de decir, es un espacio que al no ser académico o estar vinculado directamente con una institución académica, permite abordarlo de maneras que tal vez no estamos como limitadas, si lo podemos decir de una manera, a los programas universitarios que muchas veces tienen,
o alguna agenda política, ¿no? Algún interés. Uh-huh. O sea, es un interés genuino de otros entregables, Golo Bionte, Karina Caballero, Adriana Rodríguez, de abordar esas temáticas que en parte es ir generando estas conexiones y ver de qué manera podemos ir ampliando estas redes. Uh-huh. Exacto. O sea, al final, yo también estoy súper emocionada porque creo que en este momento a la gente que está estudiando arquitectura o a las generaciones más jóvenes a nosotros, lo que les sobra es información. O sea, todo esto que estamos diciendo está afuera, está en los libros, está en las publicaciones, está en YouTube, está en todos lados, en TikTok o yo qué sé, ¿no? Entonces, al final, más bien lo que pasa es que necesitamos más conversaciones, necesitamos una mirada crítica y para construir esa perspectiva crítica, pues tenemos que escuchar muchas voces y muchas posturas. Al final, yo no creo que la gente que se dedica a hacer certificaciones o modelación energética, además, su trabajo no sirva. Al contrario, ¿no? Es súper válido, es súper importante que estén y también son esa base práctica que es la que nos está ayudando a progresar, ¿no? Y a que los edificios, pues, justamente bajen su impacto. Y eso es súper valioso. Lo que sí es que no es todo, no es suficiente, ¿no? O sea, volviendo y tratando un poco de cerrar de nuevo con la temporalidad. O sea, yo creo que todas esas soluciones responden al hoy, pero más bien como que estas preguntas o muchas de las preguntas que estamos haciendo y toda esta emergencia climática y demás, las proyecciones que se están haciendo, pues tienen que ver más con el futuro. Entonces, no nos podemos quedar ahí, ¿no? Es creo que, y también un poco como con el pasado y a tratar de entender qué relación teníamos antes con la naturaleza y cómo nos hemos ido separando y en realidad pues somos parte de un todo y de un sistema y creo que pues hay una ruptura muy fuerte, entonces eso, ¿no? Creo que lo más interesante también es, por un lado, la cosa de la crítica, ¿no? De la perspectiva crítica, y por otro lado, como tener una base ética muy fuerte, porque también tanta información hace que un día pensemos una cosa, otro día pensemos otra cosa. Si mi amigo está de acuerdo o si lo escuché en un proyecto que está de moda, lo pienso, pero claro que todos vamos cambiando, ¿no? Nuestra postura ética y se va reforzando, reconstruyendo, pero yo creo que eventualmente como que los proyectos no deberían de hacerse si no tienen un código ético, ¿no? Porque son como los principios con los que opera cualquier persona, proyecto, sistema, institución y a los que volteas a ver para recordar por qué estás haciendo las cosas, ¿no? Entonces, creo que una de las maneras, justo ya nada más para cerrar, como de cómo dejar de poner plantitas pensando que eso es sustentabilidad o cómo no nada más se trata de una certificación, es pensar en por qué estamos haciendo las cosas, por qué queremos que sea sustentable, que era lo que les decía hace rato, ¿no? Y eso responde a una serie de intenciones de cómo nos relacionamos nosotros con todos estos sistemas o todo esto que estamos platicando, ¿no? Ya sean materiales, ya sea agua, ya sean otros seres vivos, la comunidad, etcétera, ¿no? O sea, como que la otredad, que no es otredad, sino, bueno, somos todos. Sí. Pero es eso, ¿no? Al final es escribir en un documento y asentar el qué queremos de eso y por qué lo estamos haciendo. Y yo creo que ahí es como donde se destapan, ¿no? Los intereses y sí, como a qué le está respondiendo la arquitectura o a qué está a servicio de qué, ¿no? Si es de un beneficio económico, de una especulación, etcétera. Entonces, yo creo que ahí es en donde, pues, como sí, podemos tener más transparencia y que puede ser muy bonito empezar a construir para las siguientes generaciones. Ay, Adri, pues muchas gracias. La verdad es que ha sido una plática como muy linda. Creo que, como decíamos, ¿no? O sea, creo que hasta tocamos temas filosóficos, ¿no? Ética y demás. Entonces,
A mí siempre o sea, creo que este tipo de pláticas nos enriquece mucho y desde, como menciona Camila, ¿no? Nosotras estamos como también con una postura muy de la escucha y de aprendizaje, pero creemos, por eso tenemos un podcast en el poder de la conversación, ¿no? Entonces, creo que esto nos puede llegar a muchas cosas y que como arquitectos creo fielmente, o arquitectes, que podemos hacer algo pequeño, desde cambiar un paradigma, desde un pensamiento, creo que es ahí donde se empiezan como a hacer muchos cambios. Entonces, bueno, partiendo desde ahí, pues abrimos esta invitación. Próximamente les estaremos compartiendo toda la información de fechas, lugar, tiempo, confirmar los nombres de los invitados, las dinámicas y más. Estén pendientes. Y pues muchísimas gracias. Adri, si te quieren buscar, ¿dónde te pueden encontrar para escribirte o lo que sea? Estamos en Instagram como OlovionTMX. Por ahí estaremos subiendo más información del proyecto. La verdad es que estamos trabajando en proceso de la comunicación, pero bueno, por ahí estamos. Recientemente ganamos la Bienal Latinoamericana de Paisaje en la categoría de proyecto no construido. Estamos muy felices y pues con muchas ganas de seguir avanzando con el proyecto. Muchas gracias y gracias a las dos, Cami y Cari, por la invitación. Nos veremos pronto por aquí. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este primer capítulo de Asuntos Impostergables. Solo para recordar la información inicial, el encuentro entonces será el día sábado 30 de noviembre a las 12 horas en Espacio Oceania, que está ubicado en Rey Maxtla 188, en la colonia San Francisco Tetecala, Alcaldía Azcapotzalco. Para el evento es importante que se realice un registro previo y el link de registro lo estaremos compartiendo durante esta semana, así como también vamos a estar compartiendo la información sobre las personas invitadas a la conversación para que estén al pendiente de nuestras redes. Nos encantaría verles ahí para continuar la conversación en persona, así que esperamos verles pronto y gracias por escuchar otro capítulo de Otros Entregables Podcast.